Señores, gracias a los amables televidentes por estar con nosotros en su programa Poder y Sociedad. En la entrevista central tenemos como invitada a la doctora Joanna Rossi Henao. Ella es abogada notaria. Doctora, saludo, un placer de nuevo a Poder y Sociedad. Gracias a ti por la invitación esta bella tarde, hoy 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Felicidades, ¿verdad? Doctora, usted tiene muchos enamorados. Ay, no, yo tengo enamorado, pretendiente, como tiene cualquier mujer. ¿Verdad? Sí. Doctora, debe conocer el hombre a la mujer. Vamos a darle un consejito breve, sintetizado, antes de entrar en materia, de qué necesita el hombre hoy día internacional de la amistad, Día de San Valentín. ¿Cómo a usted le gustaría que la distingan Que hoy? sean cariñosos, que sean dedicados con su mujer, que la tomen en cuenta y la hagan sentir a ella como una reina. No importa la situación que esté la mujer o la pareja, siempre haga sentir a su mujer, a su compañera, como una reina. Y usted verá sus atenciones siempre para ella, siempre al oído, dígale lo mucho que usted la quiere y lo especial que ella, sin importar el día. No tiene que esperar que sea el día de San Valentín, no tiene que esperar que sea el día de la madre, no tiene que esperar que sea el día de su cumpleaños. Como dicen, si sea un día especial, regálale flores. Y tú verás que esa siempre será tu compañera y siempre estará ahí, a toda hora y a todo momento. Tremendo mensaje, qué bueno, qué bueno. Doctora, vamos a hablar sobre lo que son la parte de los impuestos que tenemos que pagar todos los dominicanos, lo que es el aspecto del contribuyente. La Dirección Nacional, la DGI, ¿verdad? La Dirección de Impuestos Internos. Vamos a hablar sobre los impuestos sucesorales y donación, que es el fenómeno que se da cuando fallece una persona. Háblenos de esa parte, doctora. Sí, hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento, como hemos dicho en otra entrevista, siempre asesórese por el profesional del derecho, busque su abogado para que no tenga dolor de cabeza. Los impuestos pueden ser sucesorales cuando una persona ha fallecido y dejó un inmueble o cualquier bien que esté registrado, debidamente registrado de acuerdo a la ley de jurisdicción mobiliaria, el inmueble esté registrado en impuestos internos y la jurisdicción mobiliaria. Esta persona, sus herederos, tienen toda la potestad de reclamar estos bienes, los cuales pagarán 1% en la Dirección General de Impuestos Internos, llenando ciertos requisitos, los cuales Impuesto Interno te dará lo que le llamamos el pliego de condiciones de impuestos sucesorales, que no es más que un formulario de cómo está la división de los bienes, la cual tú la presentarás con un acto de notoriedad a Impuestos Internos informando quiénes son los herederos, copia del título que tú vas a reclamar o que vas a pagar los impuestos, cédula de los herederos, fotocopia de las actas de nacimiento de los herederos, copia del título en mención. Todo esto acompañado de un formulario de impuestos internos que se llama Impuestos Internos, sección sucesorales o impuestos sucesorales, donde tú lo llenarás con lapicero si es posible o a máquina de escribir. Depositarás estos impuestos internos recordando que tienes 90 días después del fallecimiento de la familiar para tú reclamar estos impuestos para ponerlo al día. Después de 90 días se te cobrarán una mora o un cargo indemnizatorio por el atraso de tú presentar estos impuestos. Teniendo presente que Impuestos Internos tiene siempre consideración con las personas. Cuando usted no pueda dentro de los 90 días presentar los impuestos sucesorales o la presentación de estos documentos, usted puede hacerlo por escrito a Impuestos Internos que le dé una prórroga de quizá un mes o dos para usted reunir todos los documentos necesarios para usted llevar a Impuestos Internos para pedir el porciento que usted va a pagar por el inmueble según el valor que esté en Impuestos Internos. Acuérdese que cuando ustedes tienen un inmueble y han pasado 40 o 30 años, si usted compró ese inmueble en 100,000 pesos, 50,000 pesos, y han pasado 30 años y usted lo está reclamando por parte de su padre, tengan pendiente que ese inmueble ha obtenido valor en la tabla de impuestos internos, en la tabla del mercado. Es decir, que usted no puede ir con la cabeza preparada de que usted va a pagar por un impuesto de 100,000 pesos cuando el inmueble esté valorado en 5 millones de pesos. Prepare los bolsillos, porque a veces dicen que nos dejan herencia, nos dejan bienes, pero si a usted le dejan una casa de 10 millones y usted no tiene para pagar impuestos solales, usted no tiene nada, porque cuando usted tiene que buscar estos millones de pesos para un impuesto, lo que le están dejando es un problema. Así que asesórese bien siempre del profesional del derecho. Doctora,
establece la ley que debe de pagar un impuesto de un 3%, ¿verdad? Eso es en transferencia de inmueble. En transferencia de En transferencia de inmueble. En impuesto interno, con relación a sucesiones, siempre está en los 1% de acuerdo al valor del inmueble y el tiempo que haya pasado de la muerte del fallecido. O sea, haya fallecido la persona, porque cobra una mora y cobra una indemnización como castigo. Mora por el tiempo e indemnización como castigo de no presentarlo a tiempo. Doctora, en el caso de que la persona haya fallecido, por ejemplo, residente en Estados Unidos, en Europa, ¿cuáles son los requisitos que establecen impuesto interno para usted hacer la transferencia? Cuando tú dices que haya fallecido en una ciudad diferente del país, no importa. Aquí se toma en cuenta dónde esté el inmueble ubicado. Yo digo con relación al acta de defunción. Sí, el acta de defunción no, el impuesto interno ese aspecto no toma en cuenta eso. Okay. Ya solamente se toma en cuenta dónde está el inmueble ubicado. Recordando que aunque la persona haya fallecido, si ya optó por otra nacionalidad y no posee cédula dominicana, con el pasaporte que tenga esa persona, allá su identidad de pasaporte, impuestos internos te creará lo que es un RNC personal. O sea, no te mortifiques si tu familiar se fue desde pequeño de este país, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, donde se haya ido, se fue pequeño, no sacó cédula. Lo que tiene es Social Security, tiene el DNI, tiene un pasaporte de identidad y no tiene cédula dominicana, no te preocupes por eso. Impuesto interno a ese dominicano que dejó un inmueble aquí, que lo aseguró con un, vamos a decir, con un RNC, una cédula vieja, la cédula que nosotros decimos, la anterior, la chiquita. Si ese familiar tuyo dejó esa identidad, tú puedes registrarlo con la identidad que tenga en el exterior a la hora de fallecer, el cual no es más que un RNC que te va a dar impuestos internos de manera personal como una persona extranjera, pero por eso no se pierde la oportunidad de tú hacer tu reclamación. Doctora, cuando una persona fallece, no tiene hijos, ¿verdad? Solamente tiene sus padres, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con el inmueble? Eso se llama lo que es el grado de sucesión, los grados de sucesión. Tú sabes que para uno heredar existe un grado, esto establece en el Código Civil. Grado de sucesión, falta de los, cuando muere papá y mamá, heredan los hijos. Si no están los hijos, heredan padre y madre de ellos. Si no están padre y madre, heredan los hermanos. Si no están los hermanos, heredan los tíos. Si no están los tíos, ahí entran los primos. O sea, usted tiene que tener la tabla genealógica de cómo van a distribuir los bienes, cómo heredan sus familiares. Recuerde siempre, primero papá y mamá. O sea, si papá y mamá murieron, heredan sus hijos. No hay hijos, heredan los abuelos de papá y mamá. No hay abuelos, heredan los hermanos. No hay hermanos, heredan los tíos. No hay tíos, ahí entran los primos. Así que es el árbol genealógico para tú cobrar tu sucesión de un familiar donde no hayan dejado descendiente directo, que los descendientes directos son tus hijos. Doctora, en el caso, por ejemplo, de que un padre tiene, por ejemplo, 5 hijos y decida a través de un testamento entregarle a un hijo la mayor parte de la herencia, ¿qué pasaría cuando el padre fallece? Tú sabes que existe lo que es el Código Civil, la legítima hereditaria. La legítima hereditaria no es más que protege el patrimonio de aquellos hijos, quizás por discusión, o tú sabes que tú puedes tener un hijo y se haya casado con una mujer que tú no quieras que se haya casado con ella, o tú hayas tenido conflicto. Y ya tú por eso dices, no lo voy a entrar en mi... Eso sucede mucho en la gente millonaria. Sí. No le voy a entrar a sucesión porque se casó con una muchacha barrial, una muchacha de pocos recursos, una muchacha que no... Y no me agrada. No de apellido. No de apellido. No es de apellido. No tiene sonoro, no apellido sonoro. Le voy a decir a ese padre o a esa madre que quiere desheredar a su hijo, que el Código Civil, los tratadistas de este código de los años anteriores, precavieron esto y... Por ende, existe la legítima hereditaria, que no es más guardar por lo menos el patrimonio un 25% o un 50% a los hijos de manera directa, que no hayan sido por un tribunal, o escuchen bien, si usted por un tribunal no desheredó a ese hijo o no lo declaró una persona grata en el hogar, si no existe una sentencia por un poder judicial,
eso que un hijo de usted lo haya amenazado, un hijo que usted lo haya desheredado o haya dicho algo que a usted le moleste, que usted haya caído preso por su hijo, usted puede presentar su formalidad en cualquier tribunal de primera instancia de su domicilio pidiendo la desherencia de ese hijo. Por el Poder Judicial se le dará una sentencia. Si al momento de usted hacer este testamento y usted quiere desheredar un hijo, usted no posee esta sentencia, su hijo va a heredar igualito que los demás hijos. Aún exista un acto de donación, aún exista en un testamento, el cual podrá ser anulada y darle los derechos que el legislador dice que su hijo directo debe de conservar. También tenemos pendiente los hijos que no tienen tu apellido. Ok. Que anteriormente que no, que ese hijo natural, que este hijo biológico. Basta y sobra la posesión de Estado, fama, trato y nombre. Ya. Cuando tú tengas un hijo que tú pagas un colegio, tú tienes un hijo que tú vas a buscar en los fines de semana, que todos los vecinos han visto que tú de manera regular has tenido la manutención, el cuidado de ese niño, sus alimentos, tú se lo has llevado, aunque él no viva contigo en el hogar, aunque tú no le hayas dado un apellido, pero tú sostienes que es tu hijo, con la fama, trato y nombre, la madre o el familiar de ese niño puede demostrar que aunque él no tenga el apellido, puede heredar cuando el padre fallezca, puede heredar igual que los demás herederos. Y si es posible, y se manda a hacer un ADN, tanto un familiar como del padre directo, puede ser el abuelo del niño, puede ser un hermano del papá, puede ser un hermano del niño, se le puede hacer el ADN, donde demostrará claramente que ese niño, aunque no lleve tu apellido, es hijo heredero de esa persona. Acuérdense de eso, por eso le decimos a todos los usuarios que estén escuchando este programa, muy bueno y muy interesante, que se asesoren de profesionales de derecho, tanto para reclamar sus derechos como para recibir sus derechos, para que usted no tenga dolor de cabeza. Siempre busque un profesional de derecho que no se va a arrepentir. Doctora, cuando no hay acuerdo amigable entre la parte, cuando se va a hacer la partición de los bienes, ¿qué pasa en ese caso? Artículo 715, Código Civil. Nadie está obligado en vivir en indivisibilidad de los bienes. Cuando unas personas están, que no están, o sea, están casados, eso en caso de casado, en caso de familiar, tengan que hacerse una partición amigable y no deseen hacerla, se puede apoderar tanto la jurisdicción inmobiliaria. Cuando hablamos de la jurisdicción inmobiliaria, recuerden que son para inmuebles registrados. En cuanto no haya un inmueble registrado, usted puede hacer su partición en los tribunales de asuntos de familia, partición de bienes sucesorales. Usted puede tener un cintillo, una propiedad que no tenga título, usted puede tener alguna casa que no tenga título, una mejora, usted puede pedir su partición, aunque usted no tenga un título definitivo, usted puede pedirlo en asuntos de familia, partición de bienes, pidiendo en virtud de que usted es poseedor y es, vamos a decir, partícipe de esa sucesión, que usted quiere que se defina su situación económica con relación a esa sucesión para usted saber lo que le corresponde, ya que usted no está obligado en vivir en esas personas que también heredan con usted, vivir unido por una herencia. Imagínate que tú y yo heredemos una casa, seamos hermanos, y la casa no se quiera vender. Yo no estoy obligada a vivir en esa casa. Si yo no estoy obligada, yo tengo tanto derecho como tú vender la casa. Lo que se procede en ese aspecto es que se nombra un perito para que, vamos a decir, ponga precio a la casa y un notario público para que verifique la documentación de la vivienda, la cual se procederá a vender en pública subasta con el tribunal apoderado y lo que dé ganancia de esa vivienda, imagínense, es de forma imparcial, un perito de forma imparcial, un notario de forma imparcial y un juez de forma imparcial. Designado por el tribunal. Todas estas personas que no forman parte de la sucesión y no son conocedores de esa familia que está reclamando eso, se venderá en pública subasta, dicho bien, el cual se va a dividir de acuerdo al valor generado en esta venta en pública subasta y bajando los gastos que haya ocasionado dicha partición de bienes por cabeza dura, que son muchos herederos. Tú sabes lo que yo leí en estos días, que es las sucesiones o los bienes, no es más que lo que dejan los muertos. El patrimonio. El patrimonio que dejan los muertos para que los vivos se maten. Es que los intereses, doctora, los intereses son unos elementos fundamentales en la vida.
Y se da con mucha frecuencia, como usted decía, en los casos de personas sonoras. Tenemos muchos casos en la República Dominicana de gente que todavía, hace 2 y 3 años, Sí. que se han muerto, mucha gente poderosa y todavía no han podido llegar a un acuerdo para la partición de los bienes. Eso es lo que yo estoy diciendo, que la gente, después que tú estabas hablando ahorita de los testamentos, siempre que usted haga un testamento, Sí. deje la equidad a sus hijos, o sea, nunca póngale más de esto. Si usted sabe que un inmueble vale 1 millón, usted puede dejarlo incluido a los 4 hijos. Claro. Recordar que para el testamento siempre es bueno dejar 4 testigos que conozcan al descuyo, 4 testigos, y existe una diferencia en lo que es testamento y lo que es donación. En testamento, usted pide por impuestos internos Claro. un 1% para usted hacer la reclamación, para usted pagar el impuesto interno de valor de ese inmueble, mientras que en donación se pide un 29%. Oiga bien, usuario, un 29%. Trate siempre de no recurrir a la donación, si no es la última, vamos a decir, la última salida. Siempre recurra a su testamento, porque usted va a tener que pagar un 29%. O sea, no usted, la persona que sea beneficiado va a tener que pagar un 29% por lo que se le dio, y no obstante a ello, siempre tienen que firmar 2 hijos o 3, dando aquiescencia de esa donación que se hace, para resguardarlo bien. Es decir, si tú eres mi sobrino y yo te quiero dar en donación una vivienda, Ya. tienen que estar de acuerdo los demás hijos míos. Claro. Si hay un hijo que yo le quiero dar una donación porque quizá un hijo me pagó una deuda, quizá ese hijo me ayudó Hay un a un agradecimiento. medicamento, si usted le va a dar eso a su hijo, los demás hermanos tienen que estar de acuerdo, tienen que firmar, hermanos también, el beneficiado, y también los hermanos dando su testimonio como testigo y que aceptan esa donación. Así que mucho ojo en cuanto a donación y testamento. Doctora, con su permiso, vamos a publicidad. Continuamos con su programa Poder y Sociedad y nuestra invitada, la doctora Johanna Rossi Henao, abogada notaria. Hoy el tema es sobre las sucesiones, los impuestos que tenemos que pagar los dominicanos para hacer la transferencia de diferentes artículos, ¿verdad? Inmuebles. En ese caso, doctora, sobre el impuesto de el patrimonio inmobiliario, llámese inmueble, el IPI. Háblenos de esa parte, doctora. Nosotros, lo que tenemos el IPI, las personas que no son conocedores, no es más que el registro de un inmueble en impuestos internos. La determinación de lo que es el acta de nacimiento de un inmueble, es el IPI. Usted pagará al IPI, a la renta, si el inmueble pasa de 7 millones, usted tendrá que pagar un 1% anual por ese inmueble, independientemente usted sea comprador, vendedor, heredero. Si usted tiene un inmueble valorado de 7 millones en adelante, usted tiene la obligación de todos los años pagar ese inmueble. Ahora se están cobrando cada trimestre, se están cobrando cada 6 meses, porque a veces le ponen una mora, sí, para que no le pongan mora. Pero si su inmueble es menor de 7 millones de pesos, usted no está en la obligación de pagar IPI. Entiéndase que cuando hablamos de IPI es un impuesto de la propiedad inmobiliaria que se le paga al Estado Dominicano por usted tener ese inmueble registrado aquí en el país. En caso de que usted decida vender ese inmueble, se llama lo que son impuestos de transferencia, que usted como comprador está obligado en pagar su impuesto de transferencia. El vendedor paga impuesto inmobiliario por ese inmueble, si pasa de 7 millones. Si no pasa, no tiene que pagarlo, pero cuando usted adquiere un inmueble, usted como en su calidad de comprador, usted tiene que pagar el 3% de ese valor de ese inmueble. Si un inmueble vale 1 millón, un 3% son 30,000 pesos. Si un inmueble vale 5 millones, 5 por 3, 15, 150,000 pesos. Usted va a pagar un 3% por el inmueble en su transferencia de inmueble, acordando siempre que estos estaras van a cambiar de acuerdo a la tabla que esté registrado en impuestos internos, el IPI o la evaluación de la propiedad. Si la propiedad excede, puede ser que usted haya comprado un inmueble, vamos a decir, 100,000, 200,000 pesos, pero impuesto interno lo puede tener valorado por el mercado, por donde se encuentra el inmueble, la zona donde se encuentra el inmueble,
puede ser que tenga un valor mayor, quizá 500,000, 1,000,000, impuesto interno te va a cobrar por el valor que esté en su tabla, independientemente tú lo tengas más bajito en tu acto de venta. Pueden hacerse, vamos a decir, excepciones si tú compras un bajo costo en el mercado, pero de acuerdo a cómo lo tenga impuesto interno que te van a cobrar la transferencia. Tienen que tener en cuenta que a la hora de usted hacer una transferencia, si usted deja pasar 6 meses, impuesto interno le va a poner su recarga o su mora indemnizatoria a ese valor de ese inmueble, consistente en 1%. Si usted va a pagar 60,000 pesos y usted no pagó ese inmueble dentro de los 6 meses, usted va a tener un acumulativo de 6,000 pesos como mora, más un cumulativo de un 1% de indemnización, que van a ser 12,000 pesos. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un inmueble, y yo, de un inmueble de 7 millones de pesos, 10, en fin, y yo prácticamente hago la transacción sin documentarme a través de un profesional y que ese inmueble no haya pagado el IPI, ¿qué pasa entonces? Eso es cargo, cae sobre ti. Cuando a la hora tú haces la transferencia a un inmueble, por ejemplo, de 7 millones, sí, y esta persona no haya presentado la renta los 3 últimos años, claro, vamos a decir 7 millones, y yo compré, son 70,000, en 3 años van a ser 210,000 pesos. Si usted compró y tiene que pagar la transferencia de ese inmueble, vamos a decir 7 por 3, 21, usted va a tener que pagar 210 de transferencia de inmueble entre vendedor y comprador, más el IPI que no pagó la persona, el que le está vendiendo a usted. Eso lo pago yo. El vendedor. El comprador. El vendedor, si no lo ha pagado, va a tener que comprarlo el comprador. ¿Por qué? Porque usted no se asesoró de un profesional. El profesional de derecho investiga lo que es una carta de gravamen, si existe o no gravamen, y le investiga impuestos internos si el inmueble está al día en la renta. Si el inmueble es menor de 7 millones, usted puede perder el cuidador. Así de 7 millones en adelante, siempre averígüelo en impuestos internos y averígüelo en el tribunal, en la jurisdicción inmobiliaria, en su tribunal correspondiente, para que averigüe la carta de no gravamen si posee o no deuda al momento de usted adquirir este inmueble, porque fácilmente usted puede quedar agarrado atrapado con un dinero que usted sí, no pueda dar. Se va a quedar sin inmueble o que fácilmente se queda con una deuda y sin el inmueble. Doctora, la gente que necesitan su información, su servicio profesional, ¿a qué teléfono pueden comunicarse? Sí, pueden contactarnos, siempre por WhatsApp, porque a veces uno no coge mucha llamada por la excesiva, vamos a decir, ocupaciones. Pero yo devuelvo siempre en WhatsApp 849-275-6011 y 829-801-9394. Cualquier consulta en derecho inmobiliario, nosotros con esa experiencia y magíster en derecho inmobiliario le podemos dar la información que ustedes requieran y servirle como profesional en esta materia para que no tengan dolores de cabeza. Ahí lo tenemos en pantalla también, doctora. Sí, sí. Doctora, sobre el asunto del impuesto de la transferencia de vehículo de motor, háblanos de esa parte. Ahí viene otro Compré gancho. el carrito. Yo tengo un amigo que se llama Fernando. Él compró un carrito, pero no se dio cuenta, doctora, que no había su matrícula no se había hecho la transferencia y que había una imposición. Tú sabes que impuesto interno ahora, si tú no pagas marbete, sí, te ponen tu oposición. Se llaman oposiciones administrativas. Hay muchas personas que por la dejadez y quizás también por falta de recursos, no pueden hacer la transferencia de inmediato. Yo les recomiendo que la hagan dentro de lo posible, de inmediato o dentro de los 6 primeros meses. Cuando usted compra un inmueble, tanto el inmueble como el vehículo de motor, una pasola, un vehículo, una camioneta, un camión, haga su transferencia de una vez. ¿Por qué? Porque Impuesto Interno está cobrando intereses indemnizatorios, mora por este atraso de tú no pagar, lo que es un 2%, en vehículos de motor es un 2%, en inmueble un 3%, pero la mora a veces se multiplica más que lo que va a pagar el vehículo. Si el vehículo tú vas a pagar 10,000 pesos de transferencia, cuando tú dejas pasar 1 año, 2 y 3 años, mira, por ejemplo, tengo un caso de un cliente que tiene un Corolla como del 93 y lo que paga son como 1,200 o 3,000, no, como 3,000 pesos de transferencia. Y él hizo esta acta de venta, fue como en el 2006 o 2007. Le están cobrando
14,000 pesos de transferencia, oye. Y él lo que tenía que pagar en aquel entonces, 3,000 pesos. ¿Qué pasa? Él ahora quiere vender el vehículo y la persona le dice que no le va a comprar si no está a nombre de él. Ahora la persona tiene que pagar 10,000 pesos, 11,000 de intereses indemnizatorios por no haber realizado la transferencia hace alrededor ya de 10 o 15 años. Y no obstante a eso tiene una oposición por malvete. Le vamos a recordar a las personas que impuesto interno no es un monstruo. Usted puede deber 10 malvetes, impuesto interno nada más te va a cobrar los 2 últimos malvetes. Mire qué bien. Así que si usted tiene varios malvetes vencidos, impuesto interno lo que hace es que te cobra una mora y te cobra los 2 últimos malvetes. Si usted no tiene 10 años que no lo paga, se lo van a cobrar, pero solamente una indemnización. Así que siempre asesórese al momento de adquirir inmuebles y vehículos de motor. Doctora, muchísimas gracias. Ya tenemos que hacerlo con más frecuencia, ¿verdad? Sí, sí, para sí. que los amables televidentes puedan educarse, saber cómo deben articular sobre la compra tanto de los inmuebles, de los vehículos, porque los asesoramientos son fundamentales, porque a veces se pasan unos dolores de cabeza por usted no buscar un profesional. Bueno, señores, hemos tenido como entrevista central a la doctora Giovanna Rossi Genao. Ella es abogada notaria pública. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros un honor compartir con ustedes. Amables televidentes, hemos llegado a la parte final. La próxima semana, si Dios se lo permite, estaremos de nuevo con ustedes en otro programa Poder y Sociedad.